Hace poco terminó el March Madness de la NCAA, donde el futuro pick número 1 de la NBA, Cooper Flag, llegó junto a Duke hasta el Final Four, pero no consiguió el título. Entonces me puse a buscar cuántas veces pasó con número 1, ganó el mismo año de su llegada a la NBA el título de la NCAA. Recordemos que el draft se realiza desde el año 1947, pero a pesar de ser tan antiguo, solo ha coincidido 5 veces que el pick número 1 fue campeón ese mismo año con su universidad y fue drafteado por la NBA. Y eso es lo que repasaremos en este video. Sin nada más que agregar, comencemos. Para encontrar el primer caso tenemos que remontarnos a 1969. El campeón de la NCAA fue UCLA, quien dominó ese año en la División 1 del básquetbol universitario, ya que en temporada regular finalizaron primeros en su conferencia con un récord de 25 victorias y una sola derrota ante South Carolina. En el March Madness tuvieron un pase firme, ganando por mucha diferencia a la mayoría de sus rivales. Y en la final hicieron lo mismo, derrotando a Purdue por un cómodo 92-72, llevándose el título a casa. En el plantel de UCLA tenemos como figura máxima al señor Kareem Abdul-Jabbar, en ese momento llamado Lew Alcindor, quien sin duda sería el mejor jugador universitario del país. El 7 de abril de ese mismo 1969, Alcindor fue elegido con el pick número 1 por los Milwaukee Bucks. El resto de su trayectoria es bien conocida, siendo Rookie del Año, 6 veces campeón de la NBA, 2 veces MVP Finals, 6 veces MVP de la temporada regular, 19 veces All-Star y generalmente puesto en el Olimpo del básquet junto a Michael Jordan y LeBron James, entre otros logros que tuvo su enorme carrera. Avanzamos 10 años en el tiempo y nos encontramos con otro jugador que, al igual que Kareem, es un símbolo de los Lakers. En 1979, Michigan State aún no había levantado un trofeo de campeón de la NCAA, pero para 1979 había ilusión, debido a un joven base de sonrisa marcada y personalidad carismática. Sí, seguramente ya adivinaron de quién estoy hablando, del gran Magic Johnson. Magic es un gran emblema en la historia de los Lakers, pero antes de llegar a la liga también marcó a fuego su historia en su universidad, Michigan State. En la temporada 78-79, los espartanos fueron el sembrado número 4 de su división, gracias a un récord de 21 victorias y 6 derrotas. En la locura de marzo, el equipo de Michigan puso en fila a todos sus rivales, venciendo a la Universidad de Lamar, LSU, Notre Dame y Pensilvania para llegar a la final. En dicho cotejo decisivo también había un condimento extra, ya que el otro finalista fue la Universidad de Indiana, donde jugaría alguien quien sería rival de toda la carrera de Magic Johnson, Larry Bird. Este partido levantó mucha prensa e incluso fue más visto que las finales de la NBA, ya que eran los dos jugadores que más hype levantaban en todo el país. El partido fue para Michigan State y para Magic Johnson, quedándose con el primer capítulo de la gran rivalidad entre Johnson y Bird, que salvaría a la NBA, atrayendo grandes audiencias en una época donde la NBA venía de bajada. 3 meses después de esta mítica final universitaria, Johnson fue elegido por los Lakers con el pick número 1 del draft de ese 1979. Al igual que con Kareem, el palmarés de Magic es único. 5 veces campeón de la NBA, 3 veces MVP de las finales, 3 veces MVP de la temporada regular, 12 veces All-Star y parte del mítico Dream Team de 1992, entre otras cosas. Y no quiero dejar pasar el hecho de que en su año novato ganó el premio al Rookie del Año, fue campeón con los Lakers y también MVP de esas finales. Solo datos por tirar. En el medio de nuestro conteo volvemos a hablar de un jugador que hizo historia en los Lakers y que casualmente fue campeón con los 2 jugadores anteriores en este video. El señor James Worthy jugó para la Universidad de North Carolina, un programa de renombre en el baloncesto universitario. Worthy jugó 2 años ahí, 1981 y 1982. En el 81 se quedaron a las puertas del título, perdiendo la final ante Indiana, pero en 1982 tendría su revancha.
tuvieron una buena temporada regular, con 24 victorias y 2 derrotas. Si bien tuvieron un buen andar en la temporada regular, como dije anteriormente, en el March Madness el camino fue más complicado. En primera ronda le ganaron por diferencia de 2 puntos a James Madison. En la siguiente ronda, por 5 puntos de diferencia a Alabama. En el Elite 8 le ganaron a Villanova por una buena diferencia de 10 puntos. En el Final Four ganaron por 5 a la Universidad de Houston y así llegaron a la final contra Georgetown, que fue número 1 de su conferencia. El partido en sí fue peleadísimo, al punto que el marcador fue 63-62 a favor de North Carolina, cobrando su revancha de lo sucedido el año anterior. Nuestro protagonista ganó el premio al mejor jugador del Final Four, siendo vital para la consecución del título. Con este pergamino se presentó al draft de ese 1982 con la certeza de que sería el pick 1, y así fue. Los Lakers lo escogieron y fue allí donde siguió haciendo historia. Ganó 3 campeonatos de la NBA, fue MVP de las finales de 1988, 7 veces All-Star y tiene su nombre retirado en la franquicia oro y púrpura. Un dato de color para la historia de Worthy es que en ese título conseguido en North Carolina en 1982, compartió plantel con un joven rookie que resultó ser bastante bueno para el baloncesto, un tal Michael Jordan. Vamos al año 1988, donde nos encontramos con un jugador que se quedó corto con respecto al palmarés de los puestos anteriores. Danny Manning jugó para la Universidad de Kansas en un total de 3 años, donde fue un jugador destacado dentro de un equipo que competía, pero que no era favorito al título. En 1988, su año senior, los de Kansas terminaron octavos en su conferencia y encararon el March Madness con expectativas bastante menores. En el torneo previo, donde se definen los campeones de cada conferencia, perdieron en semifinales, por lo cual no se esperaba mucho de ellos. El primer partido de la locura de marzo los enfrentó a un rival muy menor como Xavier, ganándoles cómodamente. Luego derrotaron a Murray State para avanzar al Sweet 16. En dicha instancia derrotaron a Vanderbilt por un amplio margen. Ya en el Elite 8 se chocaron con sus vecinos de Kansas State, a quienes también derrotaron cómodamente. Y por último, para llegar a la final, tuvieron que pasar por un histórico del baloncesto universitario como lo es Duke, a quienes vencieron por 66-59. De esta forma, sin que nadie se lo espere, avanzaron a la gran final, donde chocarían con Oklahoma. La final fue un poco más disputada que sus partidos anteriores, pero terminaron saliendo victoriosos para la sorpresa de varios medios de la época. Nuestro protagonista ganó el premio al jugador más valioso del torneo y además ganó nada más y nada menos que el premio Naismith al mejor jugador universitario de esa temporada, el máximo galardón individual que se entrega a un jugador universitario. Con este palmarés se presentó al draft de 1988 y fue elegido por la franquicia de Los Ángeles, Clippers. A pesar de que muchos, quizás quienes estén viendo este video, no lo reconozcan o no lo hayan visto jugar, lo cierto es que tiene buenos logros individuales, como ser 2 veces All-Star y el mejor sexto hombre del año 1988. Cerramos el conteo con el último jugador que consiguió su título NCAA con el pick número 1 y que a día de hoy sigue jugando en la NBA, siendo un jugador muy mediático y uno de los mejores, eso sí, cuando está sano, y que además recientemente fue protagonista del que quizás sea el traspaso más grande y loco de la historia. Te dejo unos segundos para adivinar quién es. El señor Anthony Davis se comprometió para la temporada 2011-2012 a jugar con el programa de la Universidad de Kentucky. Dentro de ese plantel había buen talento que después sería drafteado en 2012 por la NBA. Nombres como Michael Kidd-Gilchrist, Terrence Jones, Darius Miller, Doron Lamb y Marky Tick. Que hayan 6 jugadores de calibre NBA en un mismo equipo universitario es una buena señal para competir, y eso hicieron. En temporada regular terminaron primeros en su conferencia, con un récord de 32-2, con AD como máximo referente, ganando el premio al Freshman del Año o Novato del Año, Defensor del Año y el premio Naismith al mejor jugador universitario del país.
Una vez iniciado el torneo de la NCAA, pasaron por encima de Kentucky del Este, Iowa State, Indiana, Baylor y Louisville para situarse en la gran final ante Kansas. El duelo final fue muy disputado y con énfasis en la defensa. Nuestro protagonista tuvo una mala noche en la ofensiva, con solo 6 puntos y un 1 de 10 en tiros de campo, pero se redimió desde el otro lado de la cancha con 16 rebotes y 3 robos, lo que lo ayudó a que su equipo derrote por 67-59 a Kansas y ganaran el título de la NCAA. Davis salió elegido el mejor jugador del torneo. Con este único año como universitario, Anthony se presentó al draft y fue elegido con la primera posición del 2012 por los New Orleans Pelicans. El resto de su historia es bastante conocida. Jugó en New Orleans durante 7 años hasta que se fue a los Lakers en 2019, donde posteriormente ganaría un título de la NBA. Hoy en día se encuentra en Dallas Mavericks, donde aún no sabemos si se quedará por mucho tiempo o simplemente será un paso corto para ir a otro equipo. Y hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. Recuerden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal que nos ayuda un montón. Nos estamos viendo en la próxima.